pecado. No, yo no he cometido pecado. Pero, ¿qué es realmente pecado? Sí, el pecado es inquietante, es atractivo, pero la pregunta todavía existe. ¿Qué es el pecado? Y podemos repetir una y otra vez los conceptos de pecado y todavía continúa la pregunta. Así es que queremos que la Biblia nos responda específicamente y esta vez vamos a hacerlo porque es una voz a tu pregunta. ¿Qué es el pecado? La Biblia nos dice que es la transgresión de la ley, pero ese concepto no me dice todo en relación a lo que es el pecado en realidad, porque podríamos preguntar, ¿y qué es la transgresión de la ley? El pecado. ¿Y qué es el pecado? La transgresión de la ley. Y podemos pasarnos así todo el día diciendo que el pecado es la transgresión de la ley y la transgresión de la ley es pecado. Pero ¿cuándo entiendo en realidad lo que es el pecado? El moderno concepto de pecado es que no es pecado hasta que no te descubren. Si te descubren, ya es pecado. Entonces, ¿qué es en realidad el pecado? El pecado lo podemos definir por sus consecuencias y podemos definirlo inmediatamente después de que el hombre y su mujer decidieron pasar la línea que marcaba la diferencia entre lo que es correcto de lo que es incorrecto. Por lo tanto, quiero llevarte esta vez a Génesis, el capítulo 3, allí donde todo comenzó. Génesis, el capítulo 3. Los versículos 1 al 5 me hablan de la circunstancia en que Satanás interactúa con Eva y con Adán cuando dice que Dios les prohibió que no coman de todo árbol del huerto. Y ella dice, no, de todo no, es solamente de este que no podemos comer. Y entonces otra vez entra él y dice, bueno, esto no está mal, tú lo puedes comer porque Dios sabe que el día que tú lo comas, tus ojos van a ser abiertos y vas a saber el bien y vas a saber el mal. Y ella vio que era un árbol, un fruto atractivo y podía comerlo. Y lo comió y lo dio también a su marido, lo dio también a Adán. Hasta allí el relato de la transgresión y hasta allí el relato de lo que es pecado. Entonces, de allí definimos que el pecado es la transgresión de la ley. Pero, ¿qué ocurre inmediatamente después? Y eso es lo que me gustaría enfatizar ahora. Si realmente podemos romper este ciclo, si podemos romper definitivamente con las cadenas que nos atan al pecado. Porque lo que ocurre después es, a partir del versículo 8, se escucha la voz de Dios en el huerto. Y Dios se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué es el pecado? ¿Sabes qué es? El pecado es una situación terrible que te separa de Dios. En otras palabras, cuando ellos entendieron que Dios llegó, cuando ellos sintieron que habían cruzado la línea que marcaba la diferencia entre lo que es correcto de lo que es incorrecto, cuando ellos transgredieron la directa orden de Dios de no acercarse, ni tocarlo, ni comer, entonces tuvieron que experimentar la primera consecuencia. Y la definición por una consecuencia es mucho más entendible que la misma definición, porque aquí la primera consecuencia es que el pecado te separa de Dios, te aparta de Dios, te aleja de Dios. Cuando hay pecado, vives alejado de Dios, vives apartado de Él.
Y el diablo es tan astuto que a veces pone en tu corazón el hecho de que te has ido tan lejos que no puedes volver. El pecado te separa de Dios, te aparta de Dios, te aleja de Dios. La primera consecuencia. Inmediatamente que eso ocurrió, Dios busca al hombre. El versículo 9 dice, mas Jehová Dios buscó al hombre y preguntó y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Dios sabía dónde estaba el hombre, simplemente lo hace como una pregunta reflexiva. Dios sabe lo que tú haces, dónde estás y cuál es tu actitud y qué es lo que estás haciendo en este momento, pero a pesar de eso, te da una oportunidad de reflexionar en la vida, de dejar de hacer lo que estás haciendo y que tú puedas tener un razonamiento lógico, favorable en relación a una decisión correcta en tu vida. Por lo tanto, aquí viene la búsqueda de Dios por el hombre que separado de Él ahora no puede reconciliarse con Él por sí mismo. ¿Qué hace el pecado en tu vida? Te separa de Dios. Lo segundo que el pecado hace. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Lo segundo que hace el pecado es que te separa de ti mismo. Te separa de ti mismo. Tú no sabes lo que quieres, no sabes lo que está pasando en tu vida, no sabes por qué esa lucha en tu mente, no sabes por qué la batalla en tu corazón. Y lo bueno que quiero hacer no hago, mas lo malo que no quiero hacer eso hago. Así que miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El pecado no solo me separa de Dios, el pecado me separa también de mí mismo. Mi naturaleza carnal, mi naturaleza pecaminosa, lucha con esa naturaleza maravillosa, divina de Dios que quiere reinar completamente en mi corazón. Y digo, mañana voy a ser un ser humano diferente. Mañana voy a actuar bien. Mañana me voy a portar bien, mañana voy a ser un buen esposo, mañana voy a ser un buen hijo, mañana voy a ser un buen padre, mañana voy a ser un buen trabajador, mañana seré un ser humano diferente y cuando me levanto al día siguiente soy peor que el día anterior. Entonces, ¿qué pasó? El pecado que mora en mí, dice el apóstol Pablo. Porque lo bueno que quiero hacer no hago, más lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Imagínate al pastor de tu iglesia ponerse de pie en el púlpito y decirle a la iglesia, hermanos, lo bueno que quiero hacer no hago, más lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Pues eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Está describiendo esa lucha de la naturaleza interna del hombre causada por el pecado allá en el principio. El hombre pasa la línea que marca la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y cuando lo hace, se separa de Dios. Lo primero que causa el pecado. Lo segundo, se separa de sí mismo. No entiende, no sabe para dónde ir, no sabe qué decidir. Todavía está la voz de Dios llamando al hombre en medio del huerto de sus dificultades. Todavía está la voz de Dios llamando después de tantos años y 6,000 años de experiencia de pecado. Todavía está la voz de Dios llamando al ser humano. Todavía está la voz de Dios llamando a tu corazón. Y la tercera consecuencia, el versículo 11 dice, y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y cuando le pregunta a la mujer, dice, la serpiente que tú hiciste, ella me engañó y yo comí. ¿Sabes qué hace el pecado? Te separa de las personas que tú más amas. Y eso es triste. El pecado te separa de Dios. El pecado te separa de ti mismo. Cuando tú no sabes lo que no entiendes ni sabes lo que está pasando muchas veces. Quieres ser bueno, pero eres malo. Y quieres actuar bien y actúas mal, porque lo quieres hacer solo. Dios abate en el polvo tu humanidad y en esa condición te levanta y te dice, hijo, tú no puedes, yo sí puedo. Y la tercera consecuencia del pecado es que te separa de las personas que tú
más amas. Porque dice, la mujer que me diste. Y la mujer dice, la serpiente. Entonces, finalmente, hay una separación del hombre con su mujer, de la mujer con Dios, porque le echan la culpa finalmente de lo que está pasando. No podemos seguir así. Hay una solución. Y hay una solución grande para esta situación. Y sabes, la solución está aquí mismo en Génesis. Porque en Génesis, en el capítulo 3 y el versículo 15, allí encontramos una solución. En las dos primeras palabras está la solución. La Biblia dice, Génesis 3:15, y pondré. Y pondré. ¿Quién iba a poner? ¿Quién podía poner? ¿El hombre? El hombre no podía poner nada. Estaba separado de Dios. Estaba dividido consigo mismo. Estaba separado con el ser que más amaba. El hombre no puede poner nada. Está separado de Dios, separado consigo mismo, separado de las personas que él ama. Está triste, solo, luchando en el huerto, aparentemente sin esperanza, allí arrinconado, perdido, dando vueltas en sus propias circunstancias, en sus propios prejuicios, en su propia situación. Y aparentemente ya no hay más solución. Va al terapeuta y no encuentra una solución, va al médico, no hay una solución, va al consejero, no hay una solución, va a la iglesia, no se siente feliz y trata de hacer cosas para buscar aceptación y tampoco existe absolutamente nada que lo satisfaga. Cristo es la solución. Porque Dios le dice al hombre, tú no puedes, estás separado de Dios, tú no puedes, estás separado de ti mismo, tú no puedes, estás separado de las personas que amas. Entonces, ¿quién puede? Dios puede. ¿Y qué es lo que Dios va a proveer? Mandó traer un cordero, construyeron un altar, Adán sacrificó el cordero, Dios vistió a Adán y a Eva con la piel del cordero. Y ahora en forma práctica, porque esta es la práctica del Evangelio. Esto es el Evangelio en la práctica. Dios viste a Adán y a Eva con la piel del cordero. Y cuando está el cordero muriendo, Dios le dice a Adán, esto es lo que voy a poner por ti. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa declaración en San Juan 1:29 es rotunda. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿quién es el único que puede quitarme el pecado? ¿Quién es el único que puede romper las cadenas que me atan a mi vida pasada? ¿Quién es el único que me puede dar ese concepto de bienestar, de paz, de amor, de benignidad, de mansedumbre, de templanza, de realmente esperanza? Solo Cristo. Solo la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ¿qué cosa es el pecado? El pecado es una terrible situación ocurrida a la raza humana en el principio, que acarrió terribles consecuencias que aparentemente no tenían una solución, porque me separa de Dios, me separa de mí mismo, me separa de las personas que yo más amo. Sin embargo, Cristo vino para romper las cadenas del pecado, para romper con mi pasado. En el nombre de Jesús, yo puedo vencer. Cristo es la solución.